Senadora Piedad Córdoba, ¿cuál es el propósito de su venida a Europa y por qué ahora? Bueno, ahora porque hace mucho rato que me estaban invitando y había aplazado las posibilidades de estar aquí. Luego que pasan las elecciones y que pasan las liberaciones, pues ya tomé la decisión de estar, y además porque me parece muy importante en términos de lo que nosotros como sectores de la sociedad civil tenemos que hacer frente a la guerra que vive Colombia, al conflicto social y armado, y sobre todo porque hago parte de un grupo muy importante en Colombia, que es Colombianos y Colombianas por la Paz, y hemos tomado una decisión que nos parece eh, importante que se conozca en otras partes del mundo y sobre todo en Europa, porque la manera como se ha macartizado toda la participación y la posibilidad de trabajar por derechos humanos en Colombia, por trabajar en el fin de la guerra, por buscar la salida política y negociar el conflicto, nos coloca en una situación muy poco audible frente a esquemas que para nosotros son muy controvertidos, como la politización de un concepto que debería ser jurídico, técnico, como es el terrorismo. Buscamos hablar primero que todo de una cosa que nos parece trascendental, y es evidenciar el conflicto interno que vive el país. ¿Eso qué nos permite? Lo que es muy difícil inclusive que se visibilice en Colombia, y es el reconocimiento de que se debe aplicar el derecho internacional humanitario. Desde esa perspectiva, para nosotros es muy importante, como un mecanismo además de participación de la sociedad en la política, que se comience todo un proceso que puede ser muy pedagógico para el país, que es la participación en lo que significa el intercambio del acuerdo humanitario. Y sobre esa base comenzar nosotros también a hablar de la salida política y negociar el conflicto, hablar sobre unos acuerdos humanitarios parciales que se pueden dar en el país y que obligarían necesariamente a la sociedad colombiana y a muchos sectores que estamos por fuera de los actores armados a tener una militancia mucho más participativa, mucho más activa, que conlleve también una propuesta de país. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para una desmovilización y una reintegración efectiva de las FARC y del ELN? Bueno, yo no podría categorizarlo de una manera contundente, porque creo que una de las cosas prioritarias sería que al menos en el momento en que se está planteando la posibilidad de que las FARC y el gobierno se reúnan, se dé. Ese es un requisito que para nosotros es importante, pero yo creo que también hay una cosa que avanza mucho más allá del hecho de pensar que nosotros hablamos por las FARC y el ELN. Nosotros somos, y en mi caso particular he sido mediadora no solamente del ELN, no solamente de las FARC, sino también del ELN, y ahora presido una comisión muy importante de la cual casi no se tiene conocimiento, y es una comisión accidental del Senado que, una vez se extraditan a los 14 jefes paramilitares, se conformó, mediante la cual nosotros hacemos seguimiento a los procesos que se están surtiendo en Estados Unidos y que pretenden fundamentalmente abrir la posibilidad jurídica de la presencia de las víctimas y recuperar la verdad para la justicia y para la reparación. En ese orden de ideas, nosotros como sectores de la sociedad consideramos que no solamente en una discusión sobre lo que requiere el país como tal, no solamente para la inserción de los actores como la guerrilla o como los paramilitares se debe tener en cuenta, sino a nosotros también, porque nosotros, independientemente de que no estemos armados, de que apelemos a la política, también tenemos una propuesta de país. También consideramos que lo que el país vive, de 8 millones de indigentes, 18 millones de pobres, 5 millones de desplazados internos, 200.000 desaparecidos, 5.000 ejecutados extrajudicialmente, y que es lo que se conoce como falsos positivos. Y además de eso, una de las fosas comunes más grandes del mundo, y en este momento la más grande del país, que se acaba de descubrir en el Meta, que se llama la Sierra de la Macarena. 2.000 personas en una fosa común ameritan necesariamente una discusión sobre el país, sobre la ética y sobre la necesidad de construir escenarios donde la sociedad pueda participar. Dadas las últimas encuestas de opinión sobre las elecciones presidenciales, ¿le parece que asistimos a una recuperación del escenario político? No, en absoluto, para nada. Para nada, porque el solo hecho de que el sistema electoral colombiano no garantice efectivamente unas elecciones con resultados que se
se deduzcan de la participación de quienes en ellos realmente se presentan como candidatos, pues muestra primero que todo un control de la misma coalición. El hecho de que estas elecciones últimas hayan sido unas de las elecciones más corruptas del país, es decir, llevamos hoy un mes, si no estoy mal, de las elecciones del Congreso y todavía no se ha definido la composición del Congreso, o sea, se sabe que hay una mayoría parlamentaria del gobierno o de la coalición, pero lo que no se sabe a ciencia cierta es quiénes resultaron efectivamente elegidos. Y eso, pues, es una manera de demostrar el control que se tiene inclusive sobre mecanismos y sobre instituciones. Y es que creo que una de las decisiones más importantes para lograr que la democracia no sea simplemente un ritual, sino que sea el ejercicio real de la ciudadanía, es que el sistema electoral colombiano se debió haber cambiado, porque no solamente en el 2002, sino en el 2006 se demostró por las investigaciones que se han venido haciendo. Nuevo Arcoíris hizo una investigación muy completa. Nosotros mismos como Comisión Accidental del Congreso, en las distintas audiencias que hemos tenido con los jefes paramilitares en Estados Unidos, hemos podido corroborar efectivamente que hubo un fraude electoral no solamente en el 2002, sino en el 2006. Entonces, eso como mínimo hubiera meritado a que se hubiera obligado a que ese trámite, ese proceso en el Congreso se hubiera dado. Entonces, por eso no creo que haya una reconfiguración del escenario político. El exministro de Defensa, que es el mismo responsable de lo que se conoce como falsos positivos, es el candidato presidencial. Pienso que la estrategia que salió diseñada por parte, que se dio a conocer a la opinión pública en el día de ayer, donde se diseñó con el DAS toda una propuesta para desactivar a la oposición, para desacreditarla, para dividir a los partidos políticos, sobre todo los de la oposición, es muy evidente en los resultados que se están dando. Y simplemente el hecho de que una situación tan delicada como esta, por ejemplo, que es una situación que ameritaría como mínimo una responsabilidad de un ministro o de un exministro, no pesa nada ante la opinión pública, aparentemente, ¿no es cierto? Creo que no va a ganar nada la oposición, no va a tener una participación valiosa en este proceso electoral y por lo tanto creo que se mantiene no solamente la coalición de gobierno, sino que controla además el Congreso, independientemente además de que es absolutamente claro que las elecciones fueron fraudulentas. ¿Se considera como una disidente en el escenario político colombiano? No, yo creo que yo soy tal vez la voz pública de mucha gente que no puede hacerlo en el país o que no puede hacerlo en el Congreso. Yo creo que hay muchísima gente en muchas regiones del país que si tuvieran la posibilidad de hacerlo harían muchísimas cosas o igual que yo o mejor que yo. Obviamente que me aparto de muchas cosas de los partidos, inclusive del partido al que yo pertenezco. Yo pertenezco al Partido Liberal, soy la vertiente de izquierda del partido, que es la vertiente fundadora del mismo, con muchas dificultades como todos los de la oposición para ejercer la oposición en el país, pero pienso además que la mirada que se tiene de personas como yo en el concierto de lo que es el país y que ha podido inclusive volverse una mirada internacional, tiene mucho que ver con la estrategia de descrédito, con otra deuda que tiene Colombia en términos de democracia, que es el no tener un estatuto de la oposición, o sea, que el país no tenga claro que ser oposición es tan válido como no hacerla y participar en un gobierno, que uno de los sistemas de pesos y contrapesos de una democracia es tener precisamente una oposición no que se domine o que se pueda comprar a base de puestos o de contratos, sino una oposición que válidamente le pueda decir al país que puede contribuir al ejercicio de la democracia y al tono de la democracia desde la crítica, desde la opinión y desde la propuesta. Por lo tanto, yo no creo que sea tanto una voz disidente en la política del país, sino tal vez una víctima de lo que le falta al país y que a pesar de llegar, creo que ejercerla es muy difícil, pero pienso también que como yo hay mucha gente que lo pudiera hacer si tuviera las posibilidades de lograrlo.